Mañana, Juan 17, la segunda parte, el título, la predicación más poderosa. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios me dice que me va a santificar, está claro. Dice que nos va a santificar con su palabra. ¿Será que abro el Salmo 91 en la mesa y me santifica? ¿El solo hecho de tener la Biblia me santifica? No. Es claro para todos que sin la palabra de Dios nadie se puede salvar. Romanos 10:17. Así que la fe, nadie produce fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es claro para todos que ningún salvo puede santificarse, parecerse a Cristo, madurar y crecer en fe sin la verdad, que es la Biblia. Pero la pregunta es, ¿cómo se debe enseñar la Biblia? ¿Cuál es el método correcto? ¿Qué es la predicación expositiva? ¿Jesús la usaba? ¿Los apóstoles predicaban expositivamente? Hoy estudiaremos la predicación más poderosa. Oramos. Señor, te doy gracias esta mañana por permitirme predicar tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, esta palabra que cale en nuestros corazones y podamos entender y valorar lo que tenemos. Y también nosotros poder hacerlo y enseñarlo en nuestro hogar. Lléname de tu poder, de tu Santo Espíritu en esta mañana, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La predicación más poderosa. Las palabras de la Biblia son inspiradas por Dios. El 2 Timoteo 3:16 nos lo aclara. Dice, toda la escritura, no los libros que nos gustan, toda la escritura es inspirada, soplada por Dios y útil para enseñar. Esa palabra enseñar significa traducido, es doctrina. Todas las enseñanzas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Para redarguir, ¿qué significa? Que la Biblia es útil para reprender su conducta errónea o sus creencias equivocadas. También dice que toda la escritura es inspirada para corregir, que es la restauración. Disculpe. Para corregir en una restauración a su condición correcta. También dice para adiestrar, que es instruir en justicia. Por lo tanto, el predicador debe tratar la palabra de Dios de manera precisa. Para ser aprobado por Dios, eso es lo que dijo Pablo a Timoteo. Procura presentarte a Dios aprobado. Muchos se presentan, pero aprobado es otra cosa. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es, que traza. Pablo hacía tiendas, cortaba pieles de animales, cortaba las piezas y moldeaba, construía. Tenían que calzar perfecto las piezas. Los versículos no se pueden contradecir de uno al otro. Timoteo ha de predicar esta palabra. Él mismo hablará lo que Dios ha hablado. No en balde, Pedro pidió que si alguno, no importa cualquiera de la iglesia, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 Pedro 4:11. La explicación de la Biblia, sencilla y clara, es lo que hace que una iglesia sea sana y feliz. Vuelve la pregunta. ¿Podrían contestar qué es la predicación expositiva? Quiero iniciar explicando con un ejemplo lo que no es la predicación expositiva. Un domingo por la mañana, el servicio está a punto de comenzar. Los miembros de la iglesia estaban muy expectantes, porque el pastor había anunciado a mitad de la semana que iba a predicar sobre el famoso enfrentamiento entre David y Goliat.
Todos en la iglesia reconocen la habilidad inusual que tiene el pastor para tomar esos pasajes históricos del Antiguo Testamento y extraer de ellos sorprendentes aplicaciones prácticas para la vida del hombre contemporáneo. Y esa mañana no fue la excepción. El pastor subió al púlpito, abrió su Biblia en 1 Samuel capítulo 17 y de una manera extraordinaria, impresionante, les llevó en su imaginación al campo de batalla, donde David tuvo que enfrentarse a aquel aterrador gigante filisteo. Los 3 puntos del bosquejo eran fáciles de recordar. Número 1, el gran reto. El punto número 2, una gran actitud. En el punto número 3, una gran victoria. David se enfrentó a un gran reto. Fue valiente y tuvo una victoria sobre el enemigo. ¡Wow! Los hermanos de la iglesia se sentían muy animados mientras el pastor les exhortaba, les hablaba a seguir el ejemplo de David, de enfrentar a los gigantes que nos asaltan cada día en este mundo. El gigante de la tentación, el gigante del temor, el gigante de la ansiedad, el gigante de la depresión, el gigante de la duda y muchos otros enemigos que nos parecen invencibles. Pero al igual que David, solo necesitamos hacerle frente a nuestros problemas con una honda y 5 piedras. ¿Cuáles son esas 5 piedras? La piedra de la fe, la piedra del coraje, la piedra de la oración, la piedra de la determinación y la piedra de la constancia. ¿De dónde sacó esas definiciones? Al final del servicio, todos salieron agradecidos con el pastor por haberles dado un mensaje tan desafiante. Y eso, por supuesto, alenta al pastor a seguir predicando sermones similares a este, es decir, que espiritualizan. Yo puedo decir que esta piedra es de la fe. ¿Cómo le puedo demostrar que una de esas 5 piedras es la piedra de la fe? No puedo demostrarlo con la Biblia. Yo le pongo el sentido, lo espiritualizo. Esos tipos de sermones espiritualizan la enseñanza del texto bíblico sin exponer realmente lo que el pasaje enseña. Esta historia es ficticia, pero se repite en muchas iglesias una y otra vez por falta de entendimiento claro lo que es un sermón expositivo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es importantísimo. Si no se enseña como Dios dice, la gente no va a crecer. Es bien sabido que las iglesias cristianas en muchas partes del mundo, a lo mejor usted antes le encantaba esos mensajes alentadores que levantaban el ego, que me decían que iba a ser más rico, más próspero. Las iglesias cristianas en muchas partes del mundo están en malas condiciones. Muchos miembros de las iglesias contemporáneas autodenominadas sana doctrina, así se llama, se han alimentado de basura, de comida reciclada llena de perseverantes dañinos para el alma de las personas. Dios es un perfecto chef y es justo decir que mucha de la culpa la tienen los cocineros espirituales, los predicadores, que a pesar de que están adecuadamente preparados en las artes culinarias para crear comidas de expertos, se han convertido en cocineros conocidos por sus límites menús, de la así llamada
comida rápida. Año tras año, mes tras mes, los mismos temas. Por aquí el mes de la familia, por allá el mes de la Biblia, por acá el mes de las misiones. Todo el año pasan hablando los 12 mismos temas. Una dieta constante de grasientas hamburguesas y papas espirituales jamás nutrirán un cuerpo de Cristo fuerte y saludable. El hecho de que el poder para el cambio espiritual es la palabra de Dios es prioridad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En muchas iglesias hay púlpito, pero la palabra de Dios no está en el púlpito. Tu palabra es verdad. Esta promueve la causa de la predicación expositiva. La predicación expositiva intensa presenta y aplica las verdades de un pasaje bíblico específico. Existen otro tipo de predicación que proclaman la verdad bíblica y que son válidos y valiosos. Pero, para el predicador principiante y para la dieta congregacional regular, no existe un tipo de predicación más importante que la expositiva. Debido a que a los corazones la urgencia son transformados cuando la gente es confrontada con la palabra de Dios. Los predicadores expositivos están comprometidos a decir lo que Dios dice. El predicador expositivo abre la Biblia ante el pueblo de Dios y se atreve a decir como el profeta Zacarías: así dice el Señor de los ejércitos, y listo. Como el profeta Isaías, Jehová dice a Israel, esto es. Como Juan el Bautista valientemente se levanta y le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso es un hombre de Dios, sin miedo. Marcos 6:18. Las palabras no tienen la intención de transmitir la autoridad del predicador, sino más bien llevan al predicador a confesar humildemente que no tiene mejor palabra que la palabra de Dios. El enfoque no es el hombre, sino Dios. Todos en Estados Unidos conocen a Jonathan Edwards, hombre de avivamiento en este país, el que trajo el avivamiento de este país. Y Jonathan Edwards, cuando él predicaba así. Leía la Biblia y la Biblia prácticamente pegada en su cara. Y la leía simple. Miles se convertían. Es que no es el hombre, es el poder de Dios. Y por esa razón, muchos predicadores son predicadores malos. El predicador del siglo XVIII finales al XIX, Charles Spurgeon, dijo: hay algunos hermanos cuya oratoria es intolerable. Nada puede quitarle a sus discursos el poder para hacer una persona dormir. Si algunos hombres fueran sentenciados a escuchar sus propios sermones, sería un juicio justo sobre ellos y pronto gritarían como Caín: grande es mi castigo para ser sepultado. Hay predicación que es simplemente mala.
pura hamburguesas, papas, chatarra espiritual. Es simplemente mala. Con algunos predicadores el problema es que son tediosos. Sus charlas son largas y cuando son cortas parecen largas. Entonces, ¿qué es una predicación expositiva? La predicación expositiva es cuando el predicador enseña a obedecer el texto bíblico. Como decía Charles Spurgeon también, la Biblia es como un león enjaulado. Nada más debes abrir la puerta y ella hará todo el trabajo. Es decir, el predicador explica lo que dice la Biblia y sus implicaciones para su audiencia actual. Esto puede ser la exposición de un libro entero, un capítulo, un versículo, un tema basado en varios versículos. Una forma ideal de exponer la Biblia es cuando el predicador expone versículo a versículo en un libro en sermones, así como lo hacen los judíos todos los sábados. ¿Y por qué de esa forma? Porque es ideal para el predicador, porque le obliga a estudiar párrafo a párrafo, y también es ideal para la audiencia estudiar consecutivamente un pasaje, porque le expone a todo el consejo de Dios, no los pasajes que el pastor quiere. Y no solo a los temas que el predicador quiere enseñar solamente. El capítulo más grande de la Biblia, Salmo 119, 160 dice: la suma de tu verdad ¿es qué, hermanos? Es verdad. ¿Qué significa la suma? Cada parte en griego, cada parte de tu palabra es verdad. Todo es importante desde el Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, ¿qué pasaría si en su casa los niños son los que escogen qué comer? Si ellos escogieran qué se come en el desayuno, si ellos escogieran qué queremos comer en el almuerzo y qué quieren comer en la cena, lo más seguro escogerían pizzas, hamburguesas y todo tipo de comida chatarra. Pero la realidad es que los padres deciden qué comen los niños con una dieta sana. Cuando no se predica expositivamente, quiéralo o no, terminamos escogiendo los temas que nos gustan. Y aquellos que no queremos enfrentar, porque si yo soy un pastor de una iglesia, un cacique, como pasa mucho en Latinoamérica, que el pastor es el dueño de la iglesia, no hay diáconos, entonces no me conviene enseñar de los diáconos porque se dan cuenta y me quitan la autoridad y el poder de que yo no mando solo. No me conviene enseñar de hechos, de los diáconos, de que las iglesias solo hay en todo el Nuevo Testamento un pastor dueño de la iglesia, se llama Diótrefes, y estaba en rebelión contra Dios. Nadie es el dueño de la iglesia. Cuando no se predica expositivamente, terminamos escogiendo los temas que nos gustan y aquellos que no queremos enfrentar. La Biblia enseña que para provecho del pastor y beneficio del creyente que crezca en una iglesia sana, hay que hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo en Hechos 20, 26, 27. Y él dijo: estoy limpio de sangre, de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo, Génesis, Apocalipsis, todo el consejo de Dios. Pablo no pasó por alto ninguna de las verdades del evangelio. Fue íntegro tanto a judíos como a gentiles, y solo predicando todo el consejo de Dios podemos saber las verdades divinas de la creación. Podemos conocer de la elección
sobre la redención por quien murió Cristo. Esta semana un mensaje que posteé en redes sociales, más de 120,000 personas escucharon el mensaje. Hay gente hambrienta, porque muchas en sus iglesias no les dan palabra. Toman la iglesia como un club, pero pasan entre semana alimentándose de otras. La redención, la justificación, aprendemos de la adopción, de la conversión, de la santificación, de vida en santidad y glorificación. Por cierto, Pablo condenó de forma enérgica a los que adulteran la verdad de las Escrituras en 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, vea la cantidad. Pues no somos como muchos, no son pocos. Pablo dice que son muchos. Que medran, ¿qué significa medran? Que trafican, que negocian, que comercian, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como todo hombre de Dios, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Da una seria advertencia en Apocalipsis 22. Si alguno añadiere, si alguno, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios atraerá sobre él las plagas. Y si alguno quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es una seria advertencia. Aquel que usa la predicación para dar a conocer sus propias opiniones de las cosas, la Biblia lo define como alguien que está buscando su propia gloria. Pero el que busca la gloria de Dios se ocupará en proclamar los decretos de Dios únicamente. Se enfocará en proclamar los decretos de Dios únicamente. Ni Jesucristo lo hizo. Dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si Cristo no se atrevió a cambiar el mensaje, ¿quién es el hombre para poder cambiarlo? ¿Quién es el hombre? Hoy tenemos pastoras. ¿No dice la Biblia que 1 Timoteo 3, Tito, que es un hombre? La predicación expositiva permite que recibamos todas las vitaminas del Señor para nuestras almas. Y él habla de la exposición, el mismo salmista, en el mismo capítulo, hablando del tema central de las Escrituras. Salmo 119, 130, la exposición. Por eso la predicación es positiva. La exposición de tus palabras, cuando son expuestas, estas alumbran y vienen bendición porque hace entender a los simples. Cualquiera puede entenderlo, te abre los ojos. Se refiere a la iluminación, se refiere a la comprensión, al sentido de las Escrituras. Con la predicación expositiva es la misma palabra de Dios que nos da la dieta que debemos aprender. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso sucede cuando la palabra de Dios es expuesta realmente. Y la predicación expositiva es la predicación que es impulsada por el texto y que hace honor a la verdad de las Escrituras como fue dada por el Espíritu Santo. Su objetivo es descubrir el significado, un solo significado inspirado por Dios a través de la investigación, la interpretación histórica, teológica y gramatical. Es importante los verbos,
los adjetivos, los pronombres. Por medio de la proclamación activa, convincente, el predicador explica, ilustra y aplica el significado del texto en el poder del Espíritu Santo. En 1 Timoteo 4:13, Pablo le escribe a su discípulo. No sé cuándo llego. Entre tanto que voy, eso es lo que tienes que hacer, entreténlos con obras de teatro, con música, con conciertos, con caminatas. No. Entre tanto que voy, discípulo, pastor, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, eso es lo que tienes que hacer. Lee el texto, explícalo a la gente y aplícalo a ti primero. Ahí está. Léelo, la exhortación y la enseñanza. Ese versículo es un llamado a la predicación expositiva. Pablo era un predicador expositivo, jamás intentó manipular las emociones. Al final de un mensaje con una guitarra, un teclado, para estimular a las personas de una manera artificial, luego de un sermón muerto. La predicación expositiva permite la fidelidad y precisión en profundidad de las Escrituras. Todos los cristianos, escúcheme bien, todos los cristianos somos administradores, heraldos y embajadores de Cristo. Porque la gente le va a preguntar a usted en su trabajo, en su casa. Y dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Cuando nos colocamos detrás del púlpito, es para transmitir lo que Dios realmente dice en su palabra y no la que nosotros o la congregación nos gustaría que se dijera. Nuestro mensaje debe ser el mensaje del texto, porque lo que el texto dice tiene autoridad sobre nosotros. Y Jesucristo dijo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Juan 3:34. Y en Juan 7:16 al 18, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Cómo se debe enseñar expositivamente? Pablo lo explica en 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Esa frase, no andando con astucia, Pablo en el contexto de este pasaje declaró que no era como los falsos apóstoles, que ya no hay apóstoles. La Biblia no lo enseña. Uno de los requisitos es ver, en Hechos 2, es ver haber visto a Cristo en persona. Ninguno lo cumple. Gracias a la palabra de Dios podemos entender eso. Y Pablo en el contexto dice, no soy como esos falsos apóstoles que andan, yo no soy culpable como ellos, que andan con astucia. Y la palabra panaurgia, astucia, se refiere a trampa y engaño. Se dicen como su padre, ángel de luz, Satanás. Y practican la paranorgia sin escrúpulos, dispuestos a lo que fuera para alcanzar sus metas. Su enfoque era sencillo, simple y directo, como lo declaró Pablo en 1 Corintios 2:1 y 2, cuando fui a vosotros. ¿Se acuerdan? Para anunciaros en la palabra de Dios, sinónimo, el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no a saber entre vosotros cosa alguna, ninguna unción, ninguna profecía, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y vea Pablo
le explica a Timoteo lo serio de exponer la Biblia correctamente. No es que yo me levanto en la mañana y agarro un texto, bueno, a hablar de eso y el Espíritu Santo me va a decir qué hacer. No. Le dice en 2 Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, no que entretengas, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que necesita un moribundo? Como nuestros familiares y amigos que están muertos espiritualmente. ¿Qué necesita un moribundo? La palabra que lo resucite. Que prediquen la palabra, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es que la doctrina divide, que divida, porque eso hace la sana doctrina, dividir entre impíos y creyentes. Pablo, el anciano guerrero de la fe, cuya vida estuvo totalmente entregada al servicio de Cristo. La devoción de Pablo no era diferente a John Knox, el cual oró, dame a Escocia o moriré. El deseo más profundo del apóstol para Timoteo era que compartiera con seriedad y devoción. Quienes están llamados a proclamar e interpretar la palabra de Dios en la iglesia, en sus casas, en sus trabajos, tienen la responsabilidad más profunda que el Señor le ha dado a un hombre. Y en caso de las mujeres, con sus niños. Y por esa razón Santiago advierte en Santiago 3, 1 y 2, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay que exponer el texto bien, no lo que yo quiero que signifique, sino lo que Dios dice que significa. Esdras es un ejemplo también. Esdras es un predicador expositivo que tomó seriamente su trabajo. En Esdras 7:10 dice, porque Esdras, y antes de estudiar la palabra de Dios, vea lo que nos dice él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Quieres enseñar la Biblia? Esdras actuó como modelo de la preparación de un expositor bíblico. Primero estudió, eso significa inquirir. Esdras preparó su corazón para inquirir, estudió. No llegó al púlpito a inventar, no a tirar los chismes de la semana, no a repartirle a los hermanos que causan problemas, no, se enfocó en el texto. Por eso yo nunca recibo consejería antes de predicar. Nada tiene que interferir en mi mensaje. Primero estudió inquirir, estudió. Cumplirla significa practicó la ley en su propia vida antes de abrir la boca. Y él lleva el tercer punto, para enseñar aquella ley. Estudió, la puso en práctica y ahora la enseñó. Ese es un predicador expositivo. Y como resultado, el predicador expositivo produjo un avivamiento. Esdras frente al pueblo de Dios, sediento de hambre y la palabra del Señor, dice Nehemías 8:8, y el pueblo vino con obras de teatro, no, y leían el libro de la ley de Dios. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Cada domingo, cada día, cuando usted está en su casa y usted abre la Biblia, ahí está Dios con usted. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Ahí viene el expositor. Y ponían el sentido, el significado, de modo que entendiesen la lectura. Ponían sentido. Esa frase en griego, Esdras lo que hizo fue dividir el texto en sus partes
para que la audiencia lo pudiera comprender. Y termina diciendo: de modo que toda la congregación entendiese en la lectura. Santifícalos. ¿Quiénes? ¿Todo el mundo? No. Usted ya sabe quiénes. Santifícalos. En tu verdad. ¿Qué es tu verdad? Tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿Entiendes lo que significa? No hay varios significados, hay un solo significado. De modo que entendiesen todo el pueblo la lectura. Y la única forma para que comprendieran las escrituras, el sacerdote Esdras tuvo que tener un compromiso personal para estudiar la ley, ve al versículo, practicarla para luego enseñarla. ¿Cómo lo confirma? Que así lo hizo. Si no predicamos expositivamente, ¿quién es la autoridad? La voz del predicador. ¿A quién terminará la congregación mirando para recibir sabiduría, consejo, luz? ¿A un hombre? Pero si predicamos expositivamente, la congregación está con la palabra de Dios abierta. Y la iglesia reconoce que la Biblia es, por eso está adelante, la autoridad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús predicaba expositivamente. Él leía una parábola y después la explicaba a los discípulos en privado. En Lucas 24:27, cuando venían dos discípulos tristes que habían matado al Cristo y no entendían, Jesús encubiertamente, ellos no le reconocían con sus ojos físicos ni espirituales. ¿Y qué hace Jesús? Les cuenta una historia personal. No, toma la escritura y dice desde Génesis y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, Malaquías, Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, y les declaraban todas las escrituras, Antiguo Testamento, lo que de él decían. Felipe con el etíope también es positivo. Lo ve leyendo, pero él no entiende el texto. Y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? De nada sirve tener una Biblia si esas letras no están escritas en el corazón. Los judíos se saben el Antiguo Testamento de memoria, pero no son salvos, porque Cristo es el que salva. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando. No dice que el único, comenzando varios pasajes. Y Pablo, en la sexta y última defensa registrada en Hechos, ¿qué hizo? Expuso la verdad con todo el consejo de la palabra. Hechos 28:23, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, etcétera, como por los profetas. Hizo una exposición. La vida espiritual del pueblo de Dios depende de la exposición de la palabra. Y eso no es nuevo. Antes de entrar a la tierra prometida, un mes antes de entrar, el Señor les dijo en Deuteronomio 8:3: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sin ella estamos perdidos. Ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo comisionó a un pastor joven, Timoteo, a ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza en 1 Timoteo 4:13. Y esta comisión es relevante para nosotros hoy. Y lo es. Entonces la fuente de nuestra predicación debe ser de forma integral y completa. Es popular hoy en día preguntar: ¿qué significa este texto para ti? No, esto es una pregunta totalmente irrelevante. No me importa lo que significa para ti, sino lo que significa para Dios.
¿Qué necesita entonces la iglesia? Lo que necesita es escuchar la palabra de Dios sin adulterar. El único método que cumple mejor con este propósito es la predicación expositiva. La predicación expositiva es de manera sencilla una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Incluye de manera necesaria un mensajero, un hombre calificado que haya pasado tiempo exegetando, partiendo, uniendo las piezas cuidadosamente el texto bíblico, preparándolo con cuidado para exponerlo delante del pueblo de Dios. La predicación expositiva es el único método de predicación que toma seriamente el texto bíblico. Se enfoca en sacar el significado original mediante una metodología que busca la exactitud. Y esta viene de estudiar cuidadosamente las palabras, las frases del texto en su contexto histórico y gramatical. La interpretación no es relegada a la opinión del pastor o cualquier otro expositor. No está con autoridad en sentimientos del predicador, emociones, sino con la guía del Espíritu Santo y el cuidadoso estudio. Se llega a la definición, al significado original, real del texto. La Biblia claramente enseña que la predicación debe ser una proclamación, como lo que hizo Jesucristo en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, no entreteniendo, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino. Y que no se les olvide, la pasión. Una predicación, como dijo Martin Jones, la de predicación es lógica en fuego. Decía Spurgeon que muchos predicadores son como luciérnagas. Llevan luz, pero no llevan fuego. Eso es muy diferente. Y eso solo se encuentra en lo oculto. Ambos elementos son indispensables. Los profetas predicaron con pasión, al igual que los apóstoles y nuestro mismo Señor. Dios nos guarde de predicar aburrido. La predicación no lo es todo, pero afecta a todo. Es la trompeta de la verdad en la iglesia y resuena en cada ministerio, en cada hogar. Los predicadores no deben consentir a sus oyentes. ¿Oyeron, pastores de casa? Y en resumen, en cada ministerio y en cada hogar, los predicadores no deben consentir a sus oyentes, porque el sermón no se trata de la audiencia, al contrario. Los sermones deben mostrar la verdad sobre el Dios revelado en el Cristo crucificado, para que las vidas de los oyentes, los huesos resuciten, para que sean alineadas, sus afectos recalibrados, sus corazones reenfocados a la gloria de Dios en Cristo. Nada puede reemplazar la palabra de Dios. Solo enfocarse en Dios y al deleitarse en Él, serán satisfechas las necesidades más profundas de la congregación. Los predicadores, los pastores, deben trabajar para predicar sus devocionales, sus sermones excelentemente. La predicación expositiva es esencial porque el evangelio es un mensaje que viene al pueblo de Dios en palabras. Y Dios ha ordenado que el pueblo vea las inescrutables riquezas de Cristo en Efesios 3:8. El llamado del predicador es abrir las palabras, es abrir las oraciones,
Es abrir los párrafos de la Escritura y exponer la gloria de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Hermanos, seamos fieles en predicar todo el consejo de Dios. Padre, gracias por tu palabra, la predicación más poderosa. Tu palabra transforma corazones.